A veces, en los archivos desclasificados de la historia, uno se encuentra con cosas que parecen, no sé, sacadas de una novela de espías, una alianza secreta, un castillo francés y un comando de élite vasco entrenado por el ejército de Estados Unidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que permaneció oculto durante décadas. A ver, pensadlo un momento. Una unidad secreta de comandos vascos, entrenada por el mismísimo ejército de Estados Unidos, y en un castillo francés. Suena a guión de película, ¿verdad? Pues, como vamos a ver, fue muy, muy real. Pues sí, por increíble que parezca, en 1945 esa alianza se hizo realidad. Así que vamos a sumergirnos en la historia recién salida de los archivos del llamado Comando Rothschild. Vale, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Todo arranca con una necesidad muy específica y, sobre todo, muy secreta, de un gobierno en el exilio. Resulta que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno vasco en el exilio ya tenía sus propias fuerzas, como el Batallón Guernica. Pero por lo que se ve, no las consideraban la herramienta adecuada para lo que tenían en mente, ya fuera por su actitud ideológica o aptitud profesional. Necesitaban algo distinto, algo nuevo. Buscaban una unidad pequeña, de élite, preparada para acciones peligrosas o difíciles. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Para crear esta fuerza, el Lehendakari Aguirre no buscó ayuda en Europa. No. Hizo algo mucho más audaz. Negoció directamente y con el secretismo más absoluto con las autoridades de Washington. Vale, ya tenemos el por qué y el con quién. Ahora toca el quiénes. ¿Quiénes eran los hombres que iban a formar este comando de élite? El número de elegidos fue muy, muy específico. 110 hombres, ni uno más ni uno menos. Ahora, lo que es fascinante de verdad es de dónde salieron estos 110 hombres, porque no eran todos iguales ni mucho menos. Como vemos aquí, venían de 3 grupos muy diferentes. Había veteranos del Batallón Guernica, gente de la red de inteligencia vasca Euskonaya y, por último, los llamados niños de la guerra que habían sido repatriados desde Gran Bretaña. Un momento, que aquí hay un término que quizá no todo el mundo conozca: niños de la guerra. ¿Qué significa esto? Pues se refiere a los miles de niños que fueron evacuados de España durante la Guerra Civil, para ponerlos a salvo. Muchos crecieron fuera y, como estamos viendo, algunos volvieron ya de adultos para formar parte de esta historia tan peculiar. Y si la historia ya era de película, el lugar del entrenamiento no se queda atrás. Nada menos que el Castillo Rothschild en Cerney-la-Ville, o sea, a un paso de París. Un sitio aislado, con clase. Vamos, el escenario perfecto para una operación clandestina. Y ojo, que esto no fue un acuerdo de palabra. Estos 110 hombres firmaron un contrato en toda regla. Pasaron a ser, oficialmente, empleados del gobierno de los Estados Unidos. El contrato era por 6 meses. Y, por supuesto, la cláusula más importante: juramento de secreto absoluto. Silencio total sobre lo que hicieran o vieran allí. Perfecto. Tenemos a la gente, tenemos el sitio. ¿Cómo se convierte a un grupo de hombres en una fuerza de élite? Pues vamos a verlo, porque el entrenamiento fue de primera. Quienes llevaban la batuta, claro, eran los del ejército estadounidense. Al mando estaban el comandante Werner y, después, el comandante Bassett. Y no estaban solos, trajeron con ellos a una docena de instructores, todos expertos en sus respectivos campos. Y lo que les enseñaron, bueno, no era precisamente un campamento de verano. El entrenamiento era durísimo. Artes marciales para el cuerpo a cuerpo, cartografía para saber moverse por cualquier terreno, uso de explosivos para sabotajes y, por supuesto, manejo de las armas más modernas de la época. La idea era clara: convertirlos en una unidad de operaciones especiales de primerísimo nivel. Parecía que todo iba sobre ruedas. Estaban forjando la unidad de élite perfecta. Pero de repente, todo se paró, en seco. ¿Pero cómo? ¿Qué pude parar un proyecto así, tan secreto, tan avanzado? Pues la respuesta no estaba en el campo de entrenamiento, no. Estaba en los grandes despachos donde se decidía el futuro del mundo. Aquí está la clave de todo. El tablero geopolítico mundial había cambiado por completo. La Segunda Guerra Mundial se había acabado y las prioridades de Estados Unidos eran otras. Como dice la fuente, fue el desinterés de la administración Truman lo que le dio la puntilla a la operación. El régimen de Franco ya no era una prioridad. El nuevo fantasma era el comunismo, y con él empezaba la Guerra Fría. Y esta cronología es que lo deja clarísimo. Fijaos en lo increíblemente corta que fue la vida de este comando. El entrenamiento empieza en mayo del 45, y para la segunda quincena de julio de ese mismo año, la unidad ya estaba oficialmente disuelta.
es que no llegaron ni a los 3 meses, apenas un par de meses en realidad. Una unidad que desaparece casi antes de empezar a existir. Podría parecer una simple anécdota, ¿verdad? Una nota al pie en un libro de historia, pero nada más lejos de la realidad. El legado que dejó fue sorprendentemente complejo y muy, muy duradero. Aquí es donde la historia se complica y se vuelve aún más interesante. Esos 110 hombres, con una formación militar de élite que casi nadie más tenía, tomaron caminos radicalmente opuestos. Unos pusieron todo ese conocimiento al servicio del Partido Nacionalista Vasco, trabajando en temas de seguridad. Otros, en cambio, se convirtieron en algunos de los primeros instructores de la organización separatista ETA, enseñando precisamente las tácticas que habían aprendido de los norteamericanos. Y así llegamos al final. Una operación secreta que duró un suspiro, apenas 2 meses, pero que acabó dejando una huella de más de 50 años, influyendo en la historia política del País Vasco de formas que sus creadores, desde luego, nunca hubieran imaginado. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras historias como esta estarán todavía escondidas, esperando a ser descubiertas en los archivos?